Río Abajo, una vez más, desde la Garza Roja, un programa que aborda los problemas de la región y fundamentalmente de la cuenca Baja del Guayas. Este programa está transmitido por OnePlus TV e Infograma TV en esta media mañana de un día de otoño tropical, como digo. Los mangos siguen cayendo, algunas flores comienzan a caer, sobre todo la del tulipán africano, que repleta hoy día el Parque de la Garza Roja, y tenemos el inmenso gusto de tener con nosotros a una importante investigadora de la UES, eh, la doctora Molina. Bienvenida, doctora, es un honor tenerla aquí. Muchísimas gracias. Estoy inmensamente feliz en este ambiente tan hermoso de disfrutar de esta mañana y de compartir con usted nuestro sueño de conservar nuestra casa común. Natalia Molina Moreira, de origen manabita del Carmen, nos narraba hace poco cuál fue su entorno de la juventud, fuera de cámaras. Me decía, yo vivía frente a la laguna, al lago del Carmen, y había un río que se llenaba de agua y en el invierno traía hartísima agua. Hoy en día la población ha invadido el río, se transformó en un verdadero secadal rellenado y tenemos una eliminación de un bioma y un biotopo. Coméntenos, ¿por qué sucede eso? Bueno, creo que la principal razón está en nuestros ancestros, ¿no? El hombre es del agua por naturaleza. Por eso más del 70% de la población humana vive en la playa. Es nuestro origen. Al pie del Estamos mar. ligados al agua, estamos ligados a ella, ¿no? De hecho, nuestro cuerpo es agua y ancestralmente todas las civilizaciones se han asentado o junto al río o junto al mar, pero siempre en el agua. Y si vemos a nivel mundial, yo digo, más del 50% de la población mundial vive especialmente en las zonas tropicales, ¿no? No necesariamente en todo en el planeta. Hay ríos, obviamente, en las zonas templadas, donde si vemos la distribución, siempre el hombre está más cerca del agua. Y claro, una menor población hacia las montañas y mucho menor Pero le todavía a la preguntaba era, Amazonía. ¿por qué desapareció, casi se borró del mapa el río del Carmen? El- Justamente por el crecimiento de la población. Y como le decía, O sea, humanamente somos capaces somos de capaces de desaparecer desaparecer el, el río. el río, el líquido vital en función de nuestras visiones inmobiliarias. Sí, y principalmente eso, ¿no? No hay, si bien es cierto, nos gusta vivir cerca del agua, e incluso encima de ella, ¿no? Y es por eso que la población sigue creciendo sobre el agua. Es impresionante. Sabemos que nos vamos a inundar. Hay estas predicciones eh, científicas de que el nivel del agua sigue creciendo, que nos inundamos. Sobre todo en la costa vivimos cerca de lugares con influencia de la marea y que con la lluvia nos inundamos. Bueno, lo vivimos en Guayaquil cada año, pero sin embargo, el ser humano sigue rellenando los ríos, ¿no? Sigue rellenando, bueno, decimos que Guayaquil más o menos el 70% es sobre el manglar. Y decir sobre el manglar significa decir que hemos rellenado gran cantidad de estuarios, gran cantidad de ramales del estuario y que ahora son parte de la ciudad. Es interesante cuando se compara Guayaquil con Miami, con la Florida. Mucha gente quiere y tiene el ánimo de hacer una Florida en Guayaquil. Y yo siempre me pregunto, parece que solo ven los edificios y no se dan cuenta cómo la planificación urbana intenta conservar manglares, intenta conservar fluidos de agua. Es decir, estamos queriendo tener un desarrollo arquitectónico tropical, pero eliminando la naturaleza. ¿Qué opina sobre eso, doctora Molina? Bueno, pues
A mí me dio mucha tristeza el Día del Manglar, que es el 26 de julio, y cuando veo en el diario que Guayaquil construirá un nuevo edificio sobre el Parque La Kennedy, ¿no? Y yo pienso que desde 1992 que empezamos, se habló del ordenamiento territorial. Bueno, pues lamentablemente eso quedó en papel, ¿no? Porque no hay un verdadero ordenamiento territorial. Seguimos construyendo sobre zonas de riesgo. Y lo que yo le explicaba a alguien, bueno, sí es verdad, esa zona ya está sedimentada, pero con un edificio más grande, los cimientos serán más profundos, que es lo que seguimos haciendo. Entonces, no nos damos cuenta que al seguir construyendo edificios al pie de los ramales, que por cierto estuvieron protegidos por ordenanza desde hace muchas décadas en Guayaquil. Sin embargo, eso tampoco se respetó y se sigue construyendo sobre el ramal. Y eso va a seguir incidiendo en una mayor inundabilidad para Guayaquil. Hablando de ramales, de inmunidad y sobre todo de manglares, quisiera abordar un tema que para mí es de alta preocupación, la cuenca del Babahoyo, donde ha habido un nivel de sedimentación muy elevado y han habido visiones que han transformado eso en urbanizaciones. La Isla Celeste, una, el caso de la Isla Mocolí, y un proyecto que se está poniendo en boga de hacer un hospital, inclusive dentro de uno de estos sedimentaciones. ¿Cuáles son los riesgos que hay de que se construya en la mitad del río dentro de estas sedimentaciones, edificios y urbanizaciones, doctora? Bueno, pues ya tenemos el ejemplo de lo que pasó en Puerto Viejo, ¿no? La zona cero fue un río. Entonces, nos olvidamos, como le decía, no es de ahora, ¿no? Ancestralmente, el ser humano ha tratado de vivir junto al río y sobre él. Entonces, Dios nos libre, ¿no?, de un desastre natural, pero no es nuevo que, por ejemplo, Isla Mocolí o todas estas islas son sedimentación. Entonces, son suelos muy móviles y sin embargo, pues a nivel municipal no hay un estudio o un interés de frenar de alguna manera esto. Y a mí lo que me duele todos los días es ver cómo se bajan los cerros para rellenar los humedales. Hay esta ciudadela, bueno, no quiero decir nombres sin atacar a nadie, pero, pero es penoso. ¿Cuál ciudad de la La Laguna. Es penoso porque son los últimos humedales de agua dulce. Entonces, por ejemplo, a mí me reconocen como alguien que estudia los manglares, pero me da mucha pena porque los demás ecosistemas han quedado atrás. Por ejemplo, las llanuras inundables, que ahora son todas las urbanizaciones vía Daule, vía Durán, vía la costa también, vía San Borondón, ni hablar. Entonces, todas estas ciudadelas están sobre el agua, o sea, son humedales de agua dulce. Y la función de estos humedales de agua dulce es justamente recargar los niveles subterráneos de agua. Entonces ahora hablamos de que no tenemos agua dulce, de que estamos perdiendo el agua dulce, pero no hay una relación de esta mega construcción urbana sobre ecosistemas tan frágiles, sobre ecosistemas que son naturalmente donde lo que nos salvaría de la inundación. Escuchaba a un profesional de la Politécnica el día de ayer en uno de estos reels que mandan o envían y me pareció interesante, haciendo una crítica importante al relleno de Babahoyo. Dice que se está rellenando realmente es una cuenca donde normalmente se acumula el agua en el invierno y está creando, es decir, es totalmente un relleno negativo, a pesar de que es hidráulico. Coméntenos sobre eso. Bueno, lo mismo ha pasado en Guayaquil, por ejemplo. Yo todavía conocí la isla Trinitaria con manglares. Vivo aquí hace 31 años y recuerdo que íbamos a hacer prácticas allí, a la isla Trinitaria, porque era de manglares. Y ahí se hizo un relleno hidráulico. O sea, es el mejor ejemplo. Y eso sigue pasando en todo el país. ¿Pero por qué? Porque no hay una planificación urbana. Yo digo, si Guayaquil quiere crecer verticalmente,
pues tenía que haber planificado, ¿no? ¿Dónde están las zonas que son rocosas en Guayaquil? Las laderas de la montaña, ¿Ya? la zona de los ceibos. Que los tenemos, Sí. que los tenemos. Entonces, allí hacer el crecimiento vertical. No, en la misma vía de la costa, la parte cercana a donde está Puerto Azul, la parte inundable, Ujú. la que está pegada a esa, no debería decir un poco y recién sobre la falda por arriba de desarrollo. Recién, ¿no? Si hablamos de eso, ¿no? Pero en cambio el crecimiento vertical se hace sobre el río, se hace sobre los humedales y que obviamente es mucho más caro porque hay que rellenarlos. Y claro, ya no pilotamos con manglares. Guayaquil fue una ciudad pilotada por manglares. Hace poco, en octubre, di una conferencia sobre los manglares del Ecuador. Hice un recorrido histórico, porque claro, siempre decimos es la acuacultura la que ha destruido los manglares. Pero yo les decía, pero es que es histórico, es histórico. ¿Cuándo alguien se peleaba por los manglares cuando hacían los edificios de Guayaquil? Todos son pilotados con manglares, porque el manglar tiene la virtud de petrificarse. Entonces no es lo mismo ahora que se sedimenta ahora que se pilotea Concreto. con concreto. No es lo mismo. El manglar se chupaba en el lodo y se petrifica. Entonces, pero son cosas que, bueno, pues ahora a veces yo digo, somos, con facilidad olvidamos las cosas, olvidamos la historia o no conocemos, pero los punaes fueron grandes taladores, ¿no? Todos los pueblos eran grandes taladores, ¿no? Y claro, y todas las casas con que se construían, exclusivamente con madera, porque no conocíamos el concreto. Pero hay países como Canadá que desarrollan toda su industria de construcción alrededor de la madera. Sin embargo, manejan y hacen un control adecuado de los flujos de madera. Bueno, pero es que Recuerde que otra realidad. no, pero bueno, no, la industria forestal puede funcionar conservando e inclusive retirando los árboles que ya necesitan ser retirados. En lugar de dejarlos morir en una forma Así es. natural, hay que aprovecharlos. Así es. Sí. O sea, también se podría hacer un aprovechamiento del manglar. De hecho, en algunas comunidades, dentro de sus planes de manejo, se habla de esto, ¿no? De un aprovechamiento sostenible de los manglares que ya están viejos, ¿no? Que se usan para puentes. Hay un aspecto bien interesante. Los biólogos, en su mayoría, inclusive el actual ministro de, de, de Medio Ambiente, se enfocan brutalmente en Galápagos y en el Oriente. Pero hay una profundo olvido de la cuenca del Golfo de Guayaquil y por ende de todo el ecosistema que produce la cuenca del río Guayaquil o río Guayas, que viene desde el norte con el Chone, con el Carmen, con todos los elementos que tienen, y por el noreste con el río, ¿cómo se llama? Con el río Catarama y otros ríos afluentes. ¿Por qué hay esa visión y ese olvido dentro de los biólogos? Y esto me viene una pregunta que usted me decía que usted cambió de su deseo de ser profesional del turismo y transformarse en una profesional de la biología. Y me decía, porque visitó Galápagos. Entonces, todo el mundo como que se enfoca en cuidar Galápagos, todo el mundo como que se enfoca en cuidar Yasuní y eso, y se olvidan de la riqueza tropical de una selva, porque esto era una selva, yo la vi, no es que me contaron de los monos y los chimpancés y los tigrillos y todo, recorrían por todos los territorios de por lo menos del Santa Lucía para arriba. Cuéntenos por qué esa visión. ¿Qué sucede? Bueno, yo creo que la belleza escénica de Galápagos es incomparable, ¿no? Y creo que tiene una belleza impresionante. Y tal vez yo quiero destacar algo, que a lo que usted mencionaba, no es solamente el olvido de la cuenca del Golfo de Guayaquil, de la cuenca de los ríos Daule y Babahoyo, sino de la cordillera costanera. ¿Usted ha escuchado a alguien que le cuente algo de la cordillera costanera? O expediciones que se hagan a la cordillera costanera. Realmente no hay un conocimiento. De hecho, los estudios botánicos en la costa son muy escasos, son pobres. Y ahora yo desde la UES he creado un programa de investigación que se llama Biodiversidad Sostenible del Manglar al Coral,
porque en esta franja entre el manglar y el coral están como los circuitos primarios del planeta, está la mayor diversidad biológica, ¿no? Incluso más que en la Amazonía, ¿no? Y obviamente Galápagos no es altamente diverso, Galápagos es altamente endémico. Pues las especies de Galápagos, si hablamos de Son aves, únicas. son únicas y son pocas, pero también nos olvidamos de que en el Ecuador el 40% de todas las especies son endémicas, justamente, y en la costa por la cordillera costanera. Pero a mí me preocupa, doctora Molina, fundamentalmente el hecho cierto de que la estructura de pensamiento de la región, manaba, guayaquileños, fluminenses, orenses, tienen una visión totalmente alejada del criterio realmente de conservar y entender la dinámica hidráulica o biohidráulica de nuestra región. Dice el maestro Schubert Ganchoso siempre que los seres que habitamos este territorio somos anfibios. Y Sí. había un principio, y usted como manada conoce, las casas se paraban con palitroques, ¿no? Así es. ¿Y por qué? Para que el agua pase por ahí abajo, porque había una permanencia de tema. Ahora, las visiones, inclusive en Manaví con cultura hidráulica, es que todos hoy día tiran la casa abajo. ¿Eh? No sé si por razones de costo, por lo que sea, simplemente se olvidaron de esa fortaleza. Coménteme un poco sobre ese tema, coméntenos. Eh, bueno, yo creo que se ha perdido mucho este conocimiento ancestral de construcción incluso. ¿Por qué? Porque, como le decía, a veces tenemos como una memoria a muy corto plazo y entonces nos queda más bien lo de afuera es lo mejor. Entonces venimos con la idea de construir como se construye afuera, olvidando esta parte que usted menciona de la naturaleza, de los ríos. O sea, nos olvidamos de la inundación, ¿no? Qué es lo que pasa, ¿no? Cada época de lluvia nos olvidamos. ¿Pero por qué? También porque se cambió el estilo de vida, ¿no? Y al cambiarse el estilo de vida, se cambió también esa forma de pensar. Y a mí me daba mucha gracia cuando hicieron esto del buen vivir. Bueno, ¿qué es buen vivir para usted? ¿No? ¿Qué es buen vivir para alguien? Ahora, ¿qué se consigue como alguien el buen vivir? Mire usted el estilo de construcción de viviendas ahora, ¿no? Una casa individual con 2 pisos, ¿por qué? Porque tenemos una cultura individualista. No quiero que nadie me moleste. No, ya no tenemos vecindarios, ¿no? Inclusive lo que sucedía en el mundo Montubio, la familia entera viviendo en una misma casa, La pues eran familia casonas entera. grandes, la abuela, la tía, la solterona, la prima, Exacto, los entenados, todos juntos, y la servidumbre, que no se le exacto. llamaba servidumbre, sino ahijados, ¿eh? Claro, no, ahora también, y también no nos damos cuenta que desde que se inventaron los audífonos, vivimos en un mundo individualista. Ya no hay un sentido común, porque ya el sentido común es el menos común de los sentidos, porque olvidamos esta vida comunitaria, olvidamos esta vida de vecindario, olvidamos el vínculo con la naturaleza. Entonces, desconocemos el río, nos da vergüenza decir que somos montubios, eh, porque no, somos citadinos, somos mestizos, em, y olvidamos nuestras raíces. Y por eso a mí me gusta mucho el manglar, porque eh, de las raíces del manglar dependen muchas cosas. Depende la vida misma. Depende del cangrejo. Depende el cangrejo que vive en las raíces, dependen los peces que se consideran el cunario de la gran diversidad de especies, muchas que son marinas, viven en las raíces. Entonces, el ser humano, sin embargo, con qué facilidad quiere olvidar sus raíces, ¿no? De hecho, vive en un mundo sumamente temporal, un mundo a muy corto plazo. Y por eso cuando a mí me dicen, pero tú has hecho un programa hasta el 2050, digo, bueno, mira, yo no sé si voy a vivir hasta mañana, no lo sé, pero hay que sembrar, hay que sembrar. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, ustedes tienen que continuar esto con esta visión de, de un estudio integrado. No, no estudies, no, la academia tiene que salir a la comunidad.
Y el primer proyecto que hice de manglares fue Manglares del Ecuador, un estudio integrado entre la academia y los saberes ancestrales. Porque a veces la academia se queda allí encerrada en su círculo. Y cuando hicimos el primer congreso Manglares de América, que por décadas la gente viene hablando de los manglares en el mundo, y no había un congreso de América. Y entonces lo hicimos aquí, y cuando lo hicimos, ¿quiénes fueron nuestros principales invitados? Los usuarios ancestrales. Y los académicos de fuera se sorprendieron de que hayan comunidades en un congreso, cuando normalmente los congresos son solamente Entre científicos. entre científicos, Académicos. entre académicos, y eso tiene que romperse ese paradigma. Tenemos que hacer una comunidad científica comunitaria, ¿no? Yo amo trabajar con las comunidades porque cada día aprendo de ellos. Todo lo que yo sé de manglares, sí, lo he aprendido en la academia, pero lo he aprendido mucho conviviendo con ellos, escuchándolos, aprendiendo el respeto que ellos tienen por esta forma de vida. Nos ha acompañado la doctora Natalia Molina Moreira, doctora en biología. Cuidemos los manglares. En esas raíces se fundamenta la raíz tan cacareada del pueblo huancavilca. Cuidemos esas raíces, porque eso es lo que permite surtirle riqueza a aquellos que lamentablemente la codicia los extrema. Cuidemos los manglares, comprometámonos con ese proceso de cuidado en la naturaleza. Gracias por vuestra sintonía. Nos despedimos de Río Arriba, Río Abajo, transmitidos por OnePlus TV e Infograma TV desde el Parque Garza Roja, aquí al pie del río Daule. Hasta el próximo encuentro. Al frescor de la mañana se oyen cantar los gallos, viejo sol que me acompaña. Salimos a aventurarnos. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Navío de palo de balsa